En medio del bullicio de la Ciudad de México, en el elegante barrio de Polanco, se encontraba el Cielito Lindo, un restaurante de alta cocina donde la opulencia se mezclaba con el aroma de chiles ahumados y cilantro fresco. Ahí, Sofía, una joven de 24 años con ojos castaños expresivos y una sonrisa que intentaba ocultar el cansancio, trabajaba sin descanso. Para ella, cada turno no era solo un empleo, sino la línea delgada que separaba el futuro incierto de su familia de una pequeña esperanza. Su mamá necesitaba un tratamiento médico caro, y el dinero del sueldo de Sofía y de las propinas era la única manera de pagar las medicinas. Su vida era una danza delicada entre los pedidos de los clientes y las cuentas de fin de mes, donde cada peso ahorrado era una victoria. El contraste entre su realidad y la de los clientes era brutal. Ellos llegaban en autos de lujo, vestidos con ropa de marca y hablando en un tono que no conocía el significado de preocupación. Sofía, con su uniforme perfectamente planchado y sus zapatos desgastados, era casi invisible para ellos, parte del paisaje, un servicio para usar y olvidar. Recordaba las palabras de su abuela: el respeto es un regalo, no una exigencia. Trata a todos con dignidad, porque nunca sabes lo que el otro carga. Y vivía bajo esa máxima, sirviendo a los arrogantes y a los amables con la misma dedicación. Una tarde particularmente calurosa de jueves, el restaurante se puso más concurrido. Entre los clientes, un grupo ruidoso de hombres de negocios tomó una mesa en la esquina. Al frente del grupo estaba Ricardo Sánchez, un magnate de la construcción, conocido no solo por su fortuna, sino por su arrogancia. Era el tipo de hombre que usaba el dinero como armadura, y su voz, alta y cortante, parecía estar siempre dando una orden, nunca haciendo un pedido. Sofía ya lo había atendido antes y sabía que lo mejor era ser rápida e invisible. Se acercó a la mesa con la libreta en la mano, el corazón latiendo un poco más fuerte. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo anotar los pedidos?», preguntó con su sonrisa profesional. Ricardo la miró de arriba a abajo, con un destello de desprecio en los ojos. «¿Ya está en la mesa?». «Pedí a la mejor mesera, no a la primera que se apareció», dijo soltando una risa que sus colegas imitaron. «No necesitamos menú. Para mí, lo de siempre. Y para mis amigos, trae el mejor vino tinto que tengas. No te preocupes por el precio». Sofía sintió que el rostro se le encendía, pero su abuela le había enseñado a ser fuerte. Anotó el pedido y se retiró. La dignidad intacta, aunque el corazón pesado. La humillación era algo que una aprendía a tragar, como un sorbo de agua amarga. Ricardo siguió tratándola con desprecio durante todo el servicio. Le dijo «chamaca», se quejó del hielo del agua y en un momento derramó café en la mesa a propósito, mirándola con una sonrisa maliciosa. Cuando Sofía se agachó para limpiar, comentó en voz alta para sus amigos: «Miren nada más, es tan delicada que parece que se va a romper. Debe ser la vida de pobre, ¿no? No aguantan la presión». La risa en la mesa se volvió un eco cruel, y Sofía sintió que las lágrimas se formaban. Limpió el lugar sin decir una palabra, usando la fuerza de su abuela como escudo. El dolor de la humillación era profundo, pero la necesidad de cuidar a su familia era más fuerte. No podía arriesgar su empleo. La tarde siguió en ese clima tenso. Cuando llegó la hora de la cuenta, Ricardo la firmó con prisa, sin mirarla, y se levantó, dejando la mesa sin una palabra de agradecimiento. Sofía se acercó y notó, con un nudo en la garganta, que no había propina. Solo el monto exacto de la cuenta. Era un mensaje claro de desprecio, un último acto de humillación. Pero lo que no notó, en medio de tanta prisa y arrogancia, fue la pequeña tarjeta negra de metal que se escurrió del saco de Ricardo y cayó debajo de la silla. Para él, era solo una tarjeta de estacionamiento. Para ella, sería la llave de algo que lo cambiaría todo. Sofía terminó su turno exhausta, con la mente rumiando lo que había pasado.
Se sentía pequeña e insignificante. El dinero para el medicamento de su madre seguía incompleto. En el piso vio algo que brillaba. Era la tarjeta de metal. Sin dudar, la recogió, pensando en lo difícil que sería devolverla. Jamás imaginaría que aquel pequeño objeto, tirado con desdén, sería el punto de giro de su vida. El destino, tan implacable hasta entonces, estaba a punto de darle una lección. El ruido de la ciudad se fue apaciguando, dando lugar a una sinfonía de sirenas lejanas y al chisporroteo de las freidoras de comida callejera. Sofía estaba de vuelta en su departamento, un pequeño espacio rentado que compartía con su mamá en una zona más humilde, lejos de la pompa de Polanco. La tarjeta de metal de Ricardo, ahora sobre la mesa, parecía un objeto alienígena entre los recibos de agua y luz y el pequeño frasco de vidrio con monedas que guardaba para su madre. El símbolo de una constructora de lujo estampado en el metal, frío y pesado, era un recordatorio físico del mundo que la había humillado. Su primer impulso fue el de una persona honesta. Tenía que devolver la tarjeta, no por esperar una recompensa, sino por principios. Intentó llamar al restaurante, pero el turno de Ricardo había terminado. El restaurante no podía dar información personal de los clientes. Sofía suspiró, frustrada. ¿Dónde más podría buscarlo? La respuesta llegó en la figura de su vecino, Carlos, un mecánico mayor que la conocía desde chica. Sofía lo encontró en la escalera y, dudando, le mostró la tarjeta. «Carlos, ¿conoce esta empresa?», preguntó señalando el logo. Carlos abrió los ojos. «Chamaca, esa es Sánchez Construcciones. Son los más grandes del país. El dueño es Ricardo Sánchez. Es una leyenda y también un demonio, dicen por ahí. Su sede está en el centro, en uno de los edificios más altos. Pero, ¿qué tienes tú que ver con ellos?». Sofía explicó la situación sintiéndose pequeña. Carlos la aconsejó. «Ten cuidado. A la gente rica no le gusta que la molesten los de a pie. Pero si quieres ser honesta, ve, deja la tarjeta y vete». Al día siguiente, Sofía tomó 2 camiones y un metro para llegar al centro. La diferencia entre los barrios era chocante. Las calles eran más anchas, los edificios más imponentes y la gente caminaba con una prisa que ella nunca había visto. La sede de Sánchez Construcciones era una torre de vidrio y acero que parecía tocar el cielo. Al entrar, la detuvieron en la recepción. «No tengo cita», dijo, apretando la tarjeta. «Solo necesito devolver esto al señor Sánchez». La recepcionista, impecable en su traje sastre, soltó una risa educada, pero llena de desdén. «El señor Sánchez no recibe a nadie sin cita, menos para devolver una tarjeta. Por favor, déjela aquí, nosotros nos encargamos». Pero Sofía sabía que, si la dejaba ahí, nunca llegaría a las manos de Ricardo. Esa tarjeta no era importante para él, pero para ella era la prueba de su honestidad. «Necesito entregarla en mano. Es muy importante», insistió. La discusión en recepción atrajo la atención de uno de los asistentes de Ricardo. Oyó el nombre de su jefe y se acercó. Era un joven elegante, con un traje perfectamente cortado. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó con voz fría. Sofía explicó con la voz temblorosa. «Encontré esto. Es del señor Sánchez. Quiero devolvérselo». El asistente miró la tarjeta y luego a Sofía, como si intentara descifrar un enigma. Tomó el celular, hizo una llamada corta y se volvió hacia ella. «El señor Sánchez está ocupado, pero dice que puedes subir a su oficina. Un momento, por favor». El elevador subió y con cada piso la tensión en Sofía aumentaba. La oficina de Ricardo era otro mundo. Las paredes eran de vidrio, con una vista panorámica de toda la ciudad. Ricardo estaba sentado en un gran sillón de piel, mirando el paisaje, y ni siquiera se volteó cuando Sofía entró. «¿Qué quieres?», preguntó con voz apagada. «Vengo a devolver su tarjeta», dijo ella,
extendiendo la mano. Ricardo se volvió y sus ojos cayeron sobre la tarjeta. Una sonrisa de burla se dibujó en su rostro. «Ah, la mesera. No lo puedo creer. ¿Viniste hasta acá por una tarjeta de estacionamiento? Pensé que tenías más ambición. ¿Qué quieres a cambio? ¿Dinero? ¿Un trabajo? No caigo en ese truco», dijo con desprecio. Sofía se sintió como un insecto aplastado. «No quiero nada, solo cumplir con mi deber. Soy una persona honesta». Ricardo soltó una carcajada. «Honestidad. En mi mundo la honestidad tiene un precio. ¿Cuánto quieres?» «Di. 500 pesos. 1000». Se levantó y caminó hacia ella. «Mírate. Es obvio que necesitas dinero. ¿Por qué no lo aceptas? Deja de fingir». Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía. Era la segunda humillación, y dolía más. Puso la tarjeta en la mesa, dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Había hecho lo correcto, pero él la había humillado otra vez. Afuera del edificio, el sol parecía más fuerte. La indignación y la tristeza se mezclaban en su pecho. La habían subestimado por completo, la habían tratado como mentirosa. Pero, en medio de la rabia y el dolor, algo despertó dentro de ella. Una chispa de fuerza, un deseo de demostrarle que estaba equivocado. Ella no era una mentirosa ni una interesada, y él, el gran Ricardo Sánchez, tenía un error de juicio que le costaría caro. Aún no sabía cómo, pero sentía que el destino no había terminado con ella. El camino de regreso a casa se hizo más largo. La luz del sol, antes tan intensa, ahora se sentía opresiva. Sofía se sentó en el camión con la mirada fija en el piso, las lágrimas secas en el rostro, pero el dolor vivo en el pecho. El peso de la humillación era más pesado que cualquier charola que hubiera cargado. No era solo la arrogancia de Ricardo, sino la manera en que la había tratado, como si su dignidad pudiera comprarse o ignorarse. Recordó las palabras de su abuela sobre el respeto, y se preguntó si para gente como Ricardo realmente no tenía ningún valor. Al llegar a casa, la tristeza se transformó en preocupación. Su mamá, Carmen, la esperaba con una sonrisa, que se marchitó al ver su semblante. «Mi vida, ¿qué pasó? Pareces que viste un fantasma». Sofía intentó ocultar la verdad, pero su voz la delató. Contó la historia, desde la propina negada hasta la segunda humillación en la oficina de Ricardo. «Yo solo quería hacer lo correcto, mamá, pero me miró como si fuera basura». Carmen la abrazó, el calor de su abrazo siendo lo único capaz de alejar el frío de la humillación. «No le hagas caso, mi amor. Es un hombre pequeño con mucho dinero. Lo que tú hiciste fue enorme». Pero las palabras de su madre, aunque llenas de amor, no disminuyeron el dolor. El dinero para las medicinas seguía faltando, y el sentimiento de fracaso era inmenso. Al día siguiente, de vuelta en el cielito lindo, la noticia ya se había regado. Una de las meseras, Marcela, fue la primera en oír los rumores de un colega de Ricardo que había llamado al restaurante. Se acercó a Sofía con mirada de lástima y una sonrisa falsa. «Entonces, ¿es verdad, Sofía? Escuché que fuiste a intentar darle un golpe a Sánchez y te sacó. Pensé que eras más lista». Sofía sintió que la sangre le hervía. «No, Marcela, solo fui a devolver la tarjeta». Marcela se rió. «Ah, sí, claro. ¿Y él te creyó?» «Pobre. Ya sabemos por qué la gente hace esas cosas. No tiene nada de malo querer salir adelante, pero hay formas. Lo único que lograste fue quemarte». Las palabras de Marcela eran como cuchillos. El prejuicio que Sofía siempre había sentido de forma sutil, ahora era abierto, público. Había pasado del desprecio de Ricardo al de su compañera, y el golpe fue directo. El día de trabajo fue un suplicio. Las miradas de lástima y los chismes de los otros empleados la perseguían por todos lados. Las propinas fueron menores que de costumbre. Y el gerente, un hombre rígido y sin expresión, la llamó a su oficina al final del turno.
Sofía, me enteré de lo que pasó y no me agrada. Un cliente del señor Sánchez llamó y dijo que fuiste a su oficina a hacer un escándalo. El corazón de Sofía se hundió. No hice un escándalo, solo fui a devolver la tarjeta. El gerente negó con la cabeza. No me importa lo que hiciste o dejaste de hacer. Lo que importa es la reputación del restaurante. No podemos tener empleados que causen problemas con clientes de alto nivel. Tienes que tener cuidado. Y no te preocupes, ya resolví lo de tu pago. Él dejó una propina para ti. Sacó un sobre del cajón y se lo entregó. Dijo que era por tu honestidad. El sobre era grueso, y a Sofía le recorrió un escalofrío. Lo abrió en casa, con la mano temblorosa. Adentro no había dinero, solo un pedazo de papel. La palabra pobreza estaba escrita con la caligrafía de Ricardo, seguida de una cantidad ridícula de 50 pesos, el equivalente a $250. Abajo, la frase final: para que compres lo que realmente te falta, dignidad. La carcajada de él resonó en su mente. Se sintió mareada con la vista nublada. Aquello no era solo una propina, era un acto final de crueldad. La había humillado, la había hecho parecer interesada ante sus compañeros, y ahora la insultaba directamente, burlándose de su necesidad. Las lágrimas cayeron sin control. Sofía se arrodilló, abrumada por el sentimiento de fracaso. No tenía dinero para las medicinas de su madre, había perdido la confianza de sus colegas y del gerente, y su dignidad, algo que valoraba por encima de todo, parecía pisoteada. Sentía que su vida se desmoronaba y que no había nada que pudiera hacer. Era un dolor que iba más allá del dinero o del estatus. Era el dolor de ser invisible, de ser considerada menos que humana, el dolor de la injusticia, puro y cruel. El papel con el insulto de Ricardo parecía una plaga sobre la mesa de la pequeña sala. Lo arrugó con rabia, las lágrimas escurriendo por su cara. Ese gesto final de crueldad fue la gota que derramó el vaso. Su madre la encontró sollozando, el cuerpo temblando de indignación. «Mi vida, por favor, no dejes que su maldad te destruya. No merece tus lágrimas», dijo Carmen con el corazón roto. «Pero no entiendo, mamá. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué le hice yo?», balbuceó Sofía con la voz llena de dolor. Su madre no tenía respuestas, pero su presencia fue consuelo. Cuando Carmen se fue al cuarto, Sofía se quedó en el piso, viendo el pequeño televisor descompuesto que la familia usaba como base para una planta. Se sentía impotente. Sus zapatos de trabajo, que antes representaban la esperanza de mantener a su familia, ahora parecían un lastre. Se sentía derrotada, humillada y con miedo del futuro. Pero en el fondo, en el lugar más profundo de su ser, la rabia empezó a reemplazar al miedo. No era una rabia destructiva, sino una que venía de la injusticia, de la indignación. Se levantó, con los ojos secos y el mentón en alto. No podía seguir así. Necesitaba entender por qué un hombre como él actuaría con tanta crueldad. Se sentó frente a la computadora vieja que su abuela le había regalado. El Internet, para ella, era un lujo, pero ahora era una herramienta. Empezó a investigar a Ricardo Sánchez. Lo primero que encontró fueron decenas de artículos sobre su riqueza, sus proyectos de construcción y su influencia política. Era el rey del mercado inmobiliario en México. Pero entre todas esas notas, un artículo viejo de un periódico pequeño llamó su atención. El título era intrigante: «El millonario que perdió la música». La curiosidad la consumió y dio clic. La nota hablaba del pasado de Ricardo. Antes de ser magnate, había sido un talentoso pianista. Estudió en uno de los conservatorios más prestigiosos de Europa y era considerado una promesa en la música clásica. El artículo continuaba:
En un accidente automovilístico perdió la movilidad de la mano derecha y nunca volvió a tocar el piano. A partir de ahí abandonó la música y se metió de lleno en los negocios de la familia. Sus colegas del conservatorio decían que se volvió amargado y arrogante, cerrado al mundo. Se convirtió, según el artículo, en lo opuesto a lo que la música representa: delicadeza, emoción, arte. Sofía leyó la nota varias veces y el rompecabezas empezó a encajar. Su dolor no era físico, era emocional. La crueldad de Ricardo no era por ella. Era así con todos los que de algún modo le recordaban lo que había perdido. Ella, con su sonrisa gentil, su aparente fragilidad y su trabajo honesto, era la personificación de la vida que él dejó atrás. No la humilló por ser pobre, la humilló porque ella era una persona entera, mientras él se sentía roto. La tristeza que él cargaba era tan grande que necesitaba herir a otros para sentirse en control. El punto de quiebre fue inmediato. La rabia de Sofía se transformó en una comprensión profunda. La empatía se unió a la indignación. Él la humilló por su propio dolor, pero no tenía idea de quién era ella en realidad. Ella no era solo una mesera, también era música. De joven, había sido de las mejores alumnas de la escuela de música del barrio. Tocaba el piano en un teclado viejo que su papá le regaló. Era su pasión, su refugio, lo que la conectaba con la alegría pura de la vida. Ricardo la llamó frágil, pero no lo era. La humilló por su pobreza, pero la música era su verdadera riqueza. En el momento en que entendió el dolor de Ricardo, se sintió fortalecida. La revancha estaba ocurriendo dentro de ella. La venganza, se dio cuenta, no sería por dinero. Sería por justicia emocional. Sería para mostrarle a él y a sí misma que la verdadera fuerza no está en la cuenta bancaria, sino en el alma. Si tú también le estás echando porras y sentiste este giro, aprovecha para suscribirte al canal. La historia apenas comienza. La decisión de Sofía no fue impulsiva. En los días siguientes siguió trabajando en el restaurante, pero con una nueva actitud. La humillación ya no la definía. Lo que la definía era su fuerza, su honestidad y, sobre todo, la música que corría por sus venas. Empezó a ahorrar cada centavo de sus propinas, incluso las pequeñas. El objetivo ya no era solo el medicamento de su madre, sino algo más grande. Necesitaba un piano de verdad. Quería probarse que la música seguía siendo parte de su vida y que Ricardo no había logrado callarla. Su búsqueda la llevó a una pequeña tienda de instrumentos usados en un barrio lejano. El olor a madera vieja y el sonido apagado de cuerdas desafinadas la envolvieron como un abrazo. El dueño, un señor mayor de dedos finos y mirada bondadosa, la trató con respeto. Sofía, con la dignidad que Ricardo intentó robarle, explicó que necesitaba un piano, pero que el dinero era un problema. Él la llevó a un rincón y le mostró un piano vertical viejo con teclas amarillentas por el tiempo y la madera rayada. Este piano tiene historia. Perteneció a un músico callejero. No tiene el mejor sonido del mundo, pero tiene alma. Puedo darte un precio especial, dijo con voz suave. Sofía, con sus pocos ahorros, compró el instrumento. El piano de madera oscura, con todas sus imperfecciones, era su castillo. Con la ayuda del vecino Carlos, logró llevarlo a casa. El sonido del piano llenó la casa de Sofía por primera vez en años. Con las manos temblorosas de emoción y el corazón lleno de alegría, se sentó frente al instrumento. Al principio, las notas salían desordenadas, desafinadas. Sus manos estaban oxidadas, la memoria muscular dormida. Pero con cada nota la música parecía despertar dentro de ella. Tocó su melodía favorita, una pieza clásica de Chopin. La música, antes olvidada, ahora fluía de sus dedos como una canción de redención. Lloró de felicidad. Comenzó a pasar todas sus horas libres tocando. La música era su terapia,
su refugio y su forma de reconectarse con la fuerza que llevaba dentro. En el trabajo, los chismes sobre el incidente con el millonario seguían, pero Sofía los ignoraba. Cada día sentía que se recuperaba, que volvía a ser quien era antes de que la arrogancia de Ricardo la golpeara. Ya no se sentía víctima, se sentía una guerrera. Una tarde, Carlos se detuvo a escucharla. Se quedó en la puerta con los ojos vidriosos. Sofía, el sonido de este piano es como si tuviera vida. Sofía sonrió. La vida que sentía en su interior se estaba expresando en forma de música. La tristeza de ser una mesera humillada fue reemplazada por la alegría de ser pianista. Las pequeñas victorias, como lograr una escala compleja sin errores, la llenaban de nueva esperanza. Ya no solo superaba el dolor, se estaba convirtiendo en una persona mejor, más fuerte y consciente de su valor. No sabía cómo, pero sentía que el destino se movía a su favor. La rutina de Sofía cambió por completo. Seguía trabajando en el cielito lindo, pero su mentalidad ya no era la de una mesera sirviendo clientes, sino la de una artista que estaba ahí para sostener su pasión. El piano, en la esquina de su sala, era su puerto seguro, el espacio donde se sentía libre y poderosa. Las noches, antes llenas de cansancio y preocupación por las cuentas, ahora eran dedicadas al estudio de piezas complejas. Investigaba compositores, teoría musical y practicaba sin parar. El vecino Carlos, que antes la veía como una simple mesera, ahora la miraba con admiración. Le ayudó a arreglar una cuerda del piano y le hizo un pequeño estante para los libros de música que ella empezó a comprar con las propinas. Cada día, Sofía sentía que se transformaba. Su postura cambió. Caminaba con el mentón en alto, los ojos brillando con un nuevo propósito. La vergüenza que sintió por el dinero de Ricardo se convirtió en fuente de inspiración. El papel del insulto, arrugado, quedó guardado en un cajón, como recordatorio de lo que no quería ser. Una tarde, mientras practicaba una pieza de Chopin, Carlos tuvo una idea. Él, muy querido en el barrio, escuchaba seguido a la gente hablar de la falta de entretenimiento y de la necesidad de un espacio para que los jóvenes se expresaran con arte. Sofía, ¿has pensado en tocar en público? En el mercado del barrio, por ejemplo. La gente merece escuchar lo que tocas, y de paso te ganas un dinerito extra. Sofía se puso nerviosa. La última vez que tocó en público fue en la escuela de música, cuando era adolescente, pero sus ganas de mostrar su fuerza, de demostrarse que era más que una mesera, fueron más grandes que el miedo. Se preparó y, el sábado, con ayuda de Carlos, llevó el viejo piano a la plaza del mercado. Al principio, la gente pasaba a prisa, ocupada con las compras. Pero el sonido del piano, una melodía clásica en medio del caos, empezó a llamar la atención. El flujo se detuvo, las voces se silenciaron y todas las miradas se clavaron en Sofía. Sentada frente al piano, tocaba con el alma. La música fluía de sus dedos como agua. Sentía que lo que salía del piano no era solo arte, era su historia, dolor, amor, injusticia y redención. Tocaba con una pasión que pocos habían visto. La gente comenzó a dejar dinero en un frasco frente al piano, no como caridad, sino como agradecimiento por esa arte. Cuando tocó la última nota, un hombre se acercó. Era el dueño de una pequeña orquesta sinfónica local. Había oído hablar de la pianista del mercado y fue a ver. Se presentó con brillo de admiración en los ojos. Me llamo Javier, soy maestro de una orquesta. Nunca escuché a alguien tocar con tanta emoción. Eres extraordinaria. Por favor, necesitas audicionar para nuestra orquesta. No pagamos mucho, pero es un trabajo serio y tendrás la oportunidad de hacer lo que amas. Sofía, con el corazón brincando de alegría, no lo podía creer. Su vida estaba cambiando.
Y no necesitó de un millonario arrogante para lograrlo. Necesitó un piano viejo, un vecino bondadoso y la fuerza que llevaba dentro. Su evolución de víctima a guerrera, de mesera a artista, estaba en marcha. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que a partir de ese momento ya no estaría definida por lo que otros dijeran, sino por quién era en verdad. El tiempo pasó. El pequeño departamento de Sofía ahora era un santuario de música y alegría. El piano, antes símbolo de lucha, se volvió el centro de su vida. El trabajo en el restaurante pasó a segundo plano. Se enfocó en su audición para la orquesta, practicando horas y horas. Su mamá, Carmen, estaba más feliz que nunca, y el dinero extra que ganaba tocando en el mercado, combinado con el nuevo sueldo que recibiría en la orquesta, permitió comprar los medicamentos necesarios. La vida estaba floreciendo. Mientras la vida de Sofía adquiría una nueva melodía, la de Ricardo Sánchez colapsaba. Su imperio, construido sobre la arrogancia y el miedo, empezó a derrumbarse. Sánchez Construcciones se vio envuelta en un escándalo de corrupción y desvío de dinero. Los proyectos que supervisaba quedaron paralizados y la prensa lo estaba haciendo pedazos. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora era sinónimo de fraude. Los colegas que lo admiraban ahora lo despreciaban. Su arrogancia lo había cegado ante los problemas reales y estaba pagando el precio. El punto de encuentro para la audición de la orquesta era una gran sala de conciertos en el centro, el mismo barrio donde estaba la oficina de Ricardo. Sofía, con un vestido sencillo pero elegante y el corazón latiendo con fuerza, esperaba su turno. El maestro Javier estaba con ella, dándole palabras de aliento. El sonido del piano llenaba la sala. Pero no era ese sonido el que la calmaba, sino el recuerdo de su propio piano, su refugio. Cuando llamaron su nombre, subió al escenario, la luz de los reflectores cegándola un instante. El corazón de Sofía golpeaba como tambor. Se sentó frente al piano, cerró los ojos y respiró hondo. En la última fila, sentado, estaba Ricardo Sánchez. Ya no era el hombre arrogante y seguro. Se veía cansado, derrotado. Estaba ahí por casualidad, buscando un lugar para esconderse del escándalo que lo hundía. No la reconoció, no al principio. La chica a la que humilló no era la misma mujer a punto de presentarse. Inspirada, Sofía empezó a tocar. La música que salió de sus dedos no fue la pieza que había practicado. Fue una composición suya, una música sobre dolor, injusticia y al final redención. Tocaba con una pasión que iba más allá de la técnica. Tocaba su historia, la historia de la mesera que fue pisoteada y se levantó. Las notas llenaron la sala y cada nota era un paso de su camino. Ricardo escuchó y con cada nota su expresión cambiaba. Sintió la emoción en la música, sintió la tristeza, la rabia, la esperanza y la paz. La música lo transportó a un mundo que había perdido. Recordó su propia pasión por el piano, su propio dolor. Recordó al hombre que era antes del accidente, antes de volverse amargado. La música era un espejo, y en él veía reflejada su alma. Cerró los ojos, con lágrimas corriéndole por el rostro. Cuando Sofía tocó la última nota, el público se puso de pie para aplaudir. No aplaudían solo una pieza, aplaudían una historia. Ricardo, entre la multitud, la miró. Sus miradas se encontraron, y el reconocimiento fue inmediato. Sofía lo vio. Ya no tenía la sonrisa arrogante. Su expresión era de profunda tristeza y arrepentimiento. A Sofía le recorrió un escalofrío. La venganza, entendió, no era humillarlo, sino mostrarle que la verdadera fuerza no es material. Su venganza no fue con palabras, sino con el arte, con lo que él más amaba y había perdido. Ricardo entendió, y se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, y aplaudió. La venganza de Sofía estaba completa, pero no sintió placer.
Sintió compasión. Su victoria no era el fracaso de él, sino su propia superación. El verdadero clímax no fue la humillación de Ricardo, sino su redención. Se había curado, y el sonido de su música resonaría para siempre. El aplauso del público retumbó en la sala. Pero para Sofía, lo único que importaba era la mirada de Ricardo Sánchez. La venganza, que parecía la única salida, se transformó en algo más profundo. El hombre que la humilló ahora parecía quebrado, y el dolor que ella sintió la primera vez que lo vio ahora era visible en su rostro. Bajó del escenario con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Su música no había sido sobre venganza, sino sobre sanación. El maestro Javier se acercó, el rostro iluminado de satisfacción. Sofía, estuviste extraordinaria. El lugar es tuyo. Nunca vi a alguien tocar con tanta pasión. Eres el alma de nuestra orquesta. La vacante, que antes era su único objetivo, ahora parecía secundaria. Su mente estaba en otro sitio. Se encontró con su madre, que estaba al fondo de la platea, con los ojos llenos de orgullo. No sé cómo lo hiciste, mi vida, pero estoy tan orgullosa. Sofía la abrazó. El calor del abrazo de su madre era lo único que importaba. El dolor, la humillación y la inseguridad parecían haberse evaporado. Mientras salía de la sala de conciertos, un hombre la abordó. Era el asistente de Ricardo, el mismo que la había recibido en la oficina. Estaba pálido y parecía avergonzado. «Señorita Sofía, el señor Sánchez me pidió que le entregara esto». Le dio un sobre blanco. Sofía lo abrió, dudosa. Adentro había una tarjeta de presentación de Ricardo y al reverso la palabra «perdón», escrita con caligrafía temblorosa, seguida de una dirección. No era la de la oficina. Sofía no la reconoció. El asistente continuó. Le pide que lo vea. Quiere disculparse. La audición, su música, lo conmovió profundamente. Sofía no sabía qué pensar. El hombre que la humilló ahora pedía perdón. Sintió que su camino de superación estaba completo. No necesitaba venganza. Su música había sido su venganza y ahora su paz. La vida de Sofía se estabilizó. Aceptó el trabajo en la orquesta y empezó a ensayar. El dinero que ganaba permitió que ella y su mamá se mudaran a un departamento más grande, más cerca de la sala de conciertos. Su madre por fin recibía los tratamientos necesarios y la vida parecía un sueño. El piano viejo, que antes era prueba de su lucha, ahora era símbolo de su victoria. Era artista, pianista, pero la curiosidad por Ricardo no la dejó en paz. Necesitaba un cierre. Una tarde se arregló con ropa sencilla pero elegante y fue a la dirección que el asistente le había dado. Era una casa pequeña, en un barrio modesto, lejos de la opulencia del centro. La casa estaba llena de cajas y Ricardo, con ropa casual, estaba empacando. Se veía cansado, sin la arrogancia que lo definía. «Vine porque necesitaba una explicación», dijo Sofía con la voz temblorosa. Ricardo se volteó y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Yo ya no soy quien era. Estoy en la ruina. El escándalo me destruyó. Toda mi vida fue una farsa, y me comporté contigo como si tu vida fuera un juego. Perdóname. Yo era músico. Perdí la música, y cuando te escuché, me vi a mí. Vi lo que perdí». Se sentó en el piso, con el cuerpo temblando. Ya no era un magnate, era un hombre roto que lo había perdido todo. «Me diste una lección. La verdadera riqueza no es el dinero, es la música, es la honestidad, es la dignidad. Y tú tienes todo eso. Yo lo perdí. Lo siento mucho». Sofía, sentada en el piso frente a él, entendió que su dolor era real. Lo perdonó. Su propia superación había sido su venganza. Su vida era prueba de que la humildad, la bondad y la música siempre vencen a la arrogancia. Pasaron 2 años desde la audición. La vida de Sofía era un sueño.
Ella y su mamá se mudaron a un departamento amplio en el centro de la Ciudad de México, con ventanas grandes y vista a la ciudad que la había acompañado en su viaje. Su madre, con el tratamiento al día, estaba sana y sonriendo. El piano antiguo, ahora en un lugar de honor en la sala, era un recordatorio constante de su lucha y su victoria. Sofía era la pianista principal de la orquesta sinfónica. Su música había tocado el corazón de muchos y se convirtió en referencia en el mundo de la música clásica. Su fama no se basó en su historia, sino en su talento y pasión. Veía el piano no solo como un instrumento, sino como una extensión de su alma, un canal de emoción y arte. Ella y Ricardo no se vieron más, pero Sofía supo, por medio del antiguo asistente, que Ricardo se había recuperado. Vendió lo que quedaba de su fortuna y abrió una pequeña escuela de música en un barrio humilde, enseñando a niños a tocar piano. Encontró su redención y su paz. El hombre que la humilló por arrogancia ahora usaba su pasión para inspirar a otros. El mundo de Sofía ya no era un campo de batalla. Era un jardín de posibilidades. Su vida demostraba que la humildad, la bondad y la dignidad son las mayores riquezas que una persona puede tener. Aprendió que la verdadera fuerza no está en la cuenta bancaria, sino en el alma. La historia de la mesera humillada se convirtió en la historia de la pianista que triunfó. Y así, nuestra historia llega a su fin. Si te conmovió el viaje de Sofía y le echaste porras en cada paso, dale like, deja tu comentario con tu opinión y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Sugiere nuevos temas para las siguientes narrativas. Tu participación es nuestra mayor inspiración.